Bueno, en principio quería agradecerles que estén conectados, que estén participando de este primer conversatorio que estamos desarrollando desde la Dirección de Educación Técnico Profesional. Para nosotros es muy grato poder contar con la posibilidad de llevar adelante este espacio y es producto de la generación de un plan mejora jurisdiccional que nos posibilita generar articulaciones y diálogos con especialistas, con personas que trabajan diferentes temáticas y especialmente desde la línea de equidad de género estamos trabajando fuertemente llevar adelante capacitaciones y encuentros que fortalezcan y den herramientas a la tarea docente. Entonces, para nosotros es muy grato hoy poder contar con la presencia de Natalia Gontero y de Martina Kaplan. Yo les voy a leer un poquito de su currículum, algo muy breve porque es extenso. Ellas son profesionales, especialistas en diferentes temáticas vinculadas a la ESI y realmente para mí es un placer poder contar con la presencia de ellas, con la participación, con el compromiso que han asumido con la propuesta y espero que podamos realmente aprovechar esta instancia, que podamos participar y también que podamos despejar algunas dudas que tengamos en relación a la temática que ellas van a abordar. Así que les leo un poquito su currículum. Martina es licenciada y profesora en Sociología, becaria doctoral por temas estratégicos del CONICET, para investigar la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en Entre Ríos. Ella ha participado en diferentes proyectos llevados adelante por el CONICET. Uno de ellos es Afectividad y Prácticas de Educación Sexual, Construcción de Sexualidades en Escuelas Secundarias. A su vez también ha participado en otros proyectos como Activismo de Género, de Mujeres Jóvenes, el empoderamiento de las chicas y la persistencia de prácticas violentas, un mapa nacional. Actualmente está participando en el equipo interuniversitario para evaluar la implementación de la ESI en Región Centro con el Ministerio de Educación de la Nación. Tiene antecedentes docentes en educación secundaria y terciaria en la ciudad de Buenos Aires y en Paraná. Participación como docente y tallerista en experiencias de educación popular y educación sexual integral. Y es formadora de formadores en ESI, extensionista de UNER, capacitadora en espacios de formación municipal por UNER. Entre tantas otras cosas que Martina tiene en su recorrido profesional, así que agradecerte, Martina, enormemente de poder estar acompañándonos en esta instancia. También la acompaña Natalia Gontero, ella es de Córdoba, así que vamos a tener la posibilidad de escuchar su acento, y es licenciada en Comunicación Social, doctoranda en Estudios de Género, docente capacitadora en diferentes instancias como cursos vinculados a violencia de género en noviazgos adolescentes, herramientas de comunicación para su prevención, llevado adelante en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, docente capacitadora en curso de Democracia y Nuevas Tecnologías, aportes para construir y ejercer la ciudadanía en la escuela. Es investigadora responsable en el proyecto Afectividad y Prácticas de Educación Sexual, Construcción de Sexualidades en Escuelas Secundarias. También investigadora en Género y Sexualidades en la Sociabilidad Escolar, un estudio de casos, proyecto radicado en Centro de Investigaciones de María Saleme de Burnichón. Investigadora en Violencia de Género en Relaciones Erótico-Afectivas de Estudiantes de Córdoba, el género como condicionante de salud, y también de masculinidades y violencia de género, estudio cualitativo de tipo descriptivo de las representaciones sociales de la masculinidad y su relación con la violencia de género en las relaciones afectivas de estudiantes secundarios de la ciudad de Córdoba. Así que muchísimas gracias, Natalia, por estar, por acompañarnos. Y yo no les quiero robar más tiempo, quiero dejarlos con ellas, que las podamos escuchar la propuesta.
y también, como les decía anteriormente, animarnos a ser partícipes de esta instancia. Les agradezco muchísimo y creo no haberme presentado. Mi nombre es Julia Álvarez, soy representante de la línea de equidad de género por la Dirección de Educación Técnico Profesional y estamos trabajando hace 2 años desde la dirección para llevar adelante este tipo de instancias de formación docente continua. Así que también me acompaña Mariana Giorda, que muchos de ustedes la conocen porque el año pasado nos pudo acompañar en capacitaciones territoriales. Así que gracias Mariana también por estar ahí ayudándonos con cuestiones logísticas y por haber hecho esta hermosa vinculación con Natalia y con Martina. Así que los dejo a cargo de ellas y que disfruten del encuentro. Bueno, muchas gracias Julia por la presentación. Gracias a todas las personas que se conectaron. La verdad que estoy muy contenta de estar acá, aunque sea virtualmente con ustedes, y bueno, saber que están en distintos lugares de esta provincia de nuestro país que no conozco tanto y que me gustaría conocer. Bueno, muy feliz de compartir este espacio con ustedes, que lo hemos pensado en una primera parte. Bueno, ahora Marti les va a contar a partir de una dinámica con una pregunta hacia ustedes, para empezar a ver qué piensan, qué sienten, cómo han reflexionado sobre la ESI. Y luego en una segunda parte nosotros vamos a dar una cuestión como más expositiva, planteando algunos hallazgos de nuestra investigación, algunas preguntas, algunos conceptos que tienen que ver con este gran tema que nos convoca, que son las juventudes y el derecho a la ESI, desde una perspectiva o desde una clave afectiva. Y luego hacia el final vamos a dejar un espacio abierto para preguntas, para dudas, para reflexiones. Así que bueno, le doy la palabra a Martina y ya iniciamos este conversatorio. Bueno, gracias por la presentación. Estamos muy contentas bueno, Mayo fue quien nos acercó la invitación, juntas compartimos muchos años y tránsito por distintas escuelas, y bueno, muchas reflexiones que van a escuchar hoy vienen de ese recorrido. Nunca trabajé en una escuela técnica, sí en agrotécnicas y acompañando algunas escuelas técnicas en el plan ENIA. Y antes de que empecemos, quería preguntarles si quieren por favor poner en el chat en qué espacios curriculares o en qué talleres de sus escuelas trabajan. Así también tenemos como una idea, si quieren ir poniendo. Ahí Evelyn nos puso una invitación a un chat que, bueno, después Evelyn, si querés, Julia nos puede contactar y nos contás de qué se trata eso. Bueno, acá Noelia y Aisa cuentan que son de inglés, Lautaro dibujo técnico, Romina de biología, lengua y literatura. Bien, hay una coordinadora de ESI institucional, Agustina Rolón, profe de tecnología, taller de herrería y soldadura electrónica en materia de especialidad automotor. Psicología y filosofía, profe de historia. Wow, termodinámica y mecánica técnica, asesora pedagógica, construcciones, ciencias naturales. Bueno, diverso. De todo. Diverso y desconocido mundo. EPS, no sé qué es, y organización industrial. EPS Martín es una propuesta que llevamos adelante en algunas provincias, educación profesional secundaria. Está destinada a estudiantes de 15 a 18 años que han por algún motivo no iniciado sus estudios secundarios o se han desvinculado. Bien. Buenísimo. Bueno,
Ya me presentó Julia, pero también les cuento que mi trabajo como investigadora en ESI comenzó con una experiencia siendo docente de escuelas eh, y, al presentarme a beca por CONICET, mi directora me invitó a participar en su equipo, que está en la Universidad Nacional de Córdoba, y así es como empezamos a trabajar juntas con Nati, que ella les va a contar un poco más de qué se trata el trabajo que llevamos adelante con ese equipo. Pero ahora, si quieren, pasemos a la primera diapositiva, Mayo. Muchas gracias. Acá Marcelo agrega que es profesor de taller de la especialidad automotor. Muy bien. Contarles algunas cuestiones con respecto a la investigación en educación sexual, que no damos por sentado qué se entiende por educación sexual, sino que es muy importante pensar en qué piensan, qué imaginan los actores que entrevistamos, con quienes trabajamos, cuando hablamos de educación sexual. Entonces, para empezar este encuentro, queríamos preguntarle a ustedes, docentes de escuelas técnicas, de qué piensan que estamos hablando cuando hablamos de educación sexual integral. ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Cuáles son las primeras palabras que pueden asociar a la ESI? Y la idea sería que lo vayan escribiendo allí en el chat. Y como dijo Martina, queremos empezar con lo que es una pregunta, en esta idea que preguntarnos nos invita también a pensar, a abrir posibilidades, y no en un sentido, en este caso, evaluativo, sino más vivencial. ¿Qué es la educación sexual integral para ustedes en sus espacios profesionales, en sus prácticas? ¿Cómo lo piensan, cómo lo reflexionan? Para desde ahí ver qué decimos cuando decimos ESI. Allí creo que hay ya una intervención, pero bueno, si quieren, vamos leyendo algunas mientras otros y otras van escribiendo. Agustina dice, lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en ESI es derecho, información, conocimiento, respeto, intimidad. Bien. ¡Qué silencio! Va sin nota. Ahí Santiago dice, la ESI puede beneficiar nuevas formas de vincularse. Bien. Néstor dice, implica todo el proceso que lleva a la integración de los alumnos para su relación entre sus pares y la sociedad, respetando la variedad de pensamientos. Bueno, hola Lucía. Entender al estudiante como sujeto de derecho de manera integral, corporalidades, afectividades, diversidades. Muy bien, buenas respuestas. Han pasado por espacios de formación, o se ve que en la escuela ya se ha empezado a hablar sobre este tema. Integración con los demás, muy bien. La educación en el respeto, ya que de ahí parte todo. Una integración de todo cuerpo, alma y pensamiento. Bueno, esa nunca la había escuchado. Muy original, Aixa. Algo que nos interpela también a nosotros los docentes. ESI es hablar de sexualidad desde todas las dimensiones sociales, vulgares, psicológicas y de salud del ser humano y su contexto. Bueno, habría que ver qué estaba pensando. Cultural.
Bueno, Vulgares es del pueblo, entonces por ahí quizás lo quería retomar en ese sentido, Caro. Ay, Delfina se dio cuenta. Bueno, Nati, de todo un poco. Sí, está bueno tener este primer panorama. Bien, entonces repasando algunos, bueno, acá hablan de integración, de derechos, mencionaron algunos ejes de la ESI, temáticas vinculadas a la ESI. Ahí Agustina incorpora, en términos de técnica, cuando pienso en ESI, también me invita a pensar en el imaginario colectivo de los docentes, puntualmente de los talleres, ya que muchos de ellos son técnicos sin formación docente. Bien. Y Adelina dice, es un derecho de nuestros estudiantes de formarse desde todas sus dimensiones. Y Agustina retoma su participación, dice, en lo de sin formación docente no quiero hablar desde un lugar de juicio de valor. Ok. Bien. Vamos a retomar, Agustina, esta idea de... me la dejo anotada. Bien, el lugar desde donde van a responderle a los chicos las preguntas que ellos tengan en lo cotidiano. Perfecto. Bueno, espero que nadie se haya quedado con las ganas. Queríamos preguntarles si piensan que si hablamos con quienes son estudiantes de sus escuelas, si nos contestarían en los mismos términos que, a ver, agrego antes de cerrar, la intervención de Noelia, la ESI les permite a los estudiantes y a nosotros docentes crear espacios de reflexión para informar y derribar mitos. Bien. La participación de estudiantes estuvo presente en muchas de las intervenciones. Y por eso queríamos preguntarles, y también como puntapié a este conversatorio, si piensan que los y las estudiantes de su escuela contestarían lo mismo que pusieron ustedes cuando les preguntamos qué es la ESI. ¿Cree que los estudiantes, las estudiantes irían por el mismo lado en sus respuestas? ¿Lo pensaron alguna vez? ¿Les preguntaron? A ver, vuelvo a repetir por si no quedó clara la pregunta. Nosotras empezamos tratando de recuperar o construir y conocer qué es lo que ustedes piensan que es la ESI. Y ahora queremos preguntarles si piensan que si conversamos con sus estudiantes, contestarían lo mismo que ustedes. Si pensarían que la ESI tiene que ver con las corporalidades, con las afectividades. Así Delfina dice, depende, generalmente lo vinculan al sexo, a los métodos anticonceptivos. Noelia dice, no creo que se animen, pero es nuestro deber generar ese espacio donde pregunten. Adelina dice, tal vez responderían que está más relacionado a la dimensión biológica. Bien. Y Agustina dice, normalmente los chicos cuando piensan en ESI, por lo menos en la población de esta institución, la mayoría consideran que es algo meramente genital y todo lo que ello implica, embarazo adolescente, métodos anticonceptivos, ETS. Delfina dice la dimensión biológica, los cambios corporales que vivencia el cuerpo cuando llegan a la adolescencia. Aisha dice, solo algunos de ellos dirían algo parecido, lo vinculan con el sexo y lo biológico. Sí, si alguien se anima puede tomar la palabra, pero creo que vamos más o menos como en una misma línea, ¿no?
en las respuestas. Algunos que no se animarían a hablar, otras que lo asociarían a eso que llamamos el modelo biomédico, ¿no? Asociarlo a lo biológico, a lo genital, a las relaciones sexuales. Fátima dice, creo que sí, a su manera, con sus vivencias, podrían definirlo de una manera similar. Hemos tratado de tomar todos los ejes de la ESI en diferentes talleres. Néstor dice, creo que tomaría por la parte de relación, pero de su cuerpo, y no la relación del compartir en el taller con respeto entre ellos, que se los hace reflexionar. Sí. Buenísimo. Bueno, la investigación que nosotros vamos a presentar, un poco parte de esta pregunta, que es, ¿qué imaginan con respecto a qué es la ESI? Los y las estudiantes que participaron de esta investigación. Ahora, si quieren, pasamos a la próxima filmina. Quedó instalado esa forma. Y acá les trajimos una encuesta que hizo la Fundación Huésped. No sé si la conocían, esta fundación, que tiene muchas propuestas virtuales de educación sexual integral, producen muchos materiales con respecto a VIH. Y lo que hicieron fue realizar una encuesta a lo largo de todo el país, donde participaron docentes y participaron estudiantes. Trabajaron con un método cuantitativo, que no es el que nosotros usamos en la investigación, pero nos parecía que estaba bueno traer algunos de estos resultados como puntapié para conversar, a charlar de qué les pasa a los estudiantes cuando se habla de ESI. Y bueno, en esta encuesta, dentro de sus resultados, la mayor parte de los estudiantes, las estudiantes contestaron que conocían algo de la ESI o que en sus escuelas habían alcanzado a trabajar algo, pero solo un 20% de esos estudiantes consideraron que se había trabajado de manera adecuada. A ver, voy a volver a mirar el chat porque siguieron conversando ahí. Respondieron en líneas generales: conocer y saber qué hacer con esta información y educación para nuestros cuerpos. Y acá Aisa contestó que está de acuerdo con Fátima y que se va abriendo este camino. Bueno, si seguimos los resultados de esta encuesta, lo que podemos ver es que muchos y muchas estudiantes todavía no sienten que se está trabajando de la manera que ellos imaginan o esperan. Y está bueno como puerta de entrada para ver qué es lo que dijeron los y las estudiantes con quienes nosotras trabajamos. Quería solamente agregar a esto que dentro del marco de referencias con el que nosotras trabajamos, hay un autor que se llama Stephen Ball, que él lo que plantea es que después de escribirse una normativa que puede ser, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, una vez que llega a territorio, los actores tienen que interpretarla y de alguna forma volver a escribirla. Y que en esos territorios, esos sentidos que se asocian en este caso a la educación sexual, entran en conflicto, entran en disputa. Y en este caso, nosotras tomamos la mirada de uno de los actores que interpreta y disputa una interpretación de esa norma, que son el colectivo de estudiantes, que no es para nada homogéneo, pero ahí es donde posamos la mirada nosotras. Y a pesar de que estos datos son como bastante contundentes, si uno lee que solo el 20% considera que está aplicada de manera adecuada en su escuela, bueno,
estamos acá en este espacio con docentes, con personas que transitamos las escuelas y que creemos que la apuesta es trabajarlo allí, ¿no? A pesar de que estos y estas jóvenes también en esta misma encuesta comentaban que se informaban o que conocían por otros medios que no eran la escuela, por la familia, a través de las redes sociales, a través del consumo de películas. Bien, entonces ahora no sé si podemos pasar a la siguiente, Mayo. Un poco la idea es contarles muy brevemente de qué se trató o de qué se trata esta investigación que nosotros realizamos, de la cual les vamos a compartir algunos datos, algunos hallazgos. Como dijo Julia al inicio, la investigación actual se titula Afectividad y prácticas de educación sexual, construcción de sexualidades en escuelas secundarias. Y es una investigación que está dirigida por Marina Tomasini, ella es la directora de esta investigación, y junto a Martina y otras compañeras somos investigadoras dentro de ese proyecto. Es un equipo de personas que estamos investigando y que tenemos distintas trayectorias, desde la sociología, la ciencia política, la psicología, la comunicación social. Entonces es un equipo, bueno, con miradas interdisciplinarias y con pluralidad de sentidos para abordar el trabajo con los jóvenes y también para leer y comprender las cosas que ellos y ellas nos dicen. Este equipo de investigación empezó a trabajar temas de género y sexualidad en la escuela secundaria desde el año 2014, pero específicamente lo que nosotros le vamos a contar hoy retoma un trabajo de campo que fue realizado durante el 2017 y el 2020 en escuelas públicas y en escuelas privadas de la ciudad de Córdoba y de otras localidades del interior, pero del interior, digamos, más conurbano, más periférico de la ciudad de Córdoba. Allí trabajamos con jóvenes que participaban del centro de estudiantes, algunos que no participaban, con otras jóvenes que estaban organizadas en secretarías de género y diversidad, que así le llamaban, particularmente en una de las escuelas, y trabajamos aproximadamente con 9 escuelas a través de técnicas como entrevistas grupales, talleres participativos y entrevistas individuales. Durante el 2020, bueno, nos agarró la pandemia, así que allí hicimos algunas entrevistas por Meet, y en el 2021 decidimos sistematizar toda esa información, todos esos relatos, todas esas historias que teníamos de los jóvenes en un libro que fue publicado en el año 2022, que es ese libro, ustedes allí pueden ver la imagen que es la tapa, y en ese libro que se llama Educación Sexual, Juventudes, Experiencias Escolares, Afectividades y Activismos, planteamos a lo largo de diversos capítulos todos estos relatos que nos iban contando los jóvenes acerca de, bueno, cómo estaban viviendo ellos y ellas la ESI en las escuelas, qué pensaban de su implementación, qué temas les parecía que se debían trabajar más, distintas cuestiones incluso que tienen que ver con la ESI, pero que no eran comprendidas por ellos y por ellas mismas de este modo. Esta investigación que nosotros llevamos a cabo, hicimos como mucho hincapié en el tema de la afectividad. Nos basamos en algo que se llama el giro afectivo, que tiene que ver con una manera de comprender lo social, de entender lo social fuertemente centrado en la afectividad y en las emociones. Particularmente tomamos a una autora que se llama Sara Ahmed, que tiene una mirada desde las emociones, desde lo cultural, como las emociones no como algo meramente psicológico, individual, sino las emociones como algo
construido social y culturalmente, y en esta sociedad y en esta cultura hay como una jerarquía de las emociones que están atravesadas por cuestiones morales, y entendemos que cuando hablamos de ESI o cuando hacemos ESI en escuelas, estamos trabajando con cuestiones emocionales, con cuestiones vinculadas a la afectividad, ¿no? Entonces, la mirada que le dimos a esta investigación estaba centrada en estas cuestiones de la afectividad y de lo que se llama el giro afectivo en ciencias sociales. Bien, eso muy brevemente y muy sintéticamente, como para que sepan de dónde salen esos datos que les contamos, que están centrados en la ciudad de Córdoba y en estas localidades de los alrededores. Ninguna de las escuelas en donde hicimos trabajo de campo eran escuelas técnicas. Entonces, bueno, estaría bueno que en la medida en que ustedes vayan escuchando algunos de los hallazgos o de los datos que nosotros les vamos a compartir ahora, bueno, después puedan contar si son similares, parecidos o bien diferentes a la realidad que se plantean en sus escuelas. Te dejo la palabra, Marti. Buenísimo. Si querés, Mayo, pasá a la siguiente y ya vamos. Este es un Power de los que no nos gustan porque tiene mucho texto, pero nos parecía importante por la manera en que recibimos la invitación, que estén bien presentes las voces de estudiantes, y si quieren pueden ir compartiendo en el chat si les parece que un estudiante de sus escuelas podría decir algo parecido o no. Y la primera voz que queríamos traer, que elegimos traer, dice: hay profes que yo veo que no están interesados en mantener una relación con los alumnos. Por ejemplo, fulana se puede hablar. Hay una preceptora que cuando yo estaba en primer año, ella estaba en sexto, y por otros medios podemos conectar un montón. Pero hay profes con las que no puedo hablar, porque ella no se va a interesar, por ejemplo, en abrir un espacio de comunicación. Y la otra voz que elegimos traer dice, tendría que decirlo con acento cordobés. Yo creo que sucede cuando nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros de que estamos y tenemos nuestro espacio, y que lo que compartamos se nos va a respetar, se nos va a acompañar, o sea, se nos va a abrazar de alguna forma. Entonces me parece que eso es un espacio que te invita a hablar, a compartir y a decir lo que pensás, lo que sentís o lo que es tu experiencia. Bien, estas entrevistas que elegimos, o estos recortes, no son las únicas que ponen muchísima importancia en señalar no solamente temas que asocian a la ESI, sino una forma de enseñarla. Y sobre todo, una forma en que los docentes se paran frente a ellos y a ellas al momento de trabajar estos temas. Trajimos esta idea de la ESI como pedagogía, que es una idea de Gaby Díaz, en la que se propone no solamente, vuelvo a repetir, pensar la ESI como temas, como por ejemplo solemos pensar cuando decimos, bueno, los 5 ejes de la ESI, o leemos los lineamientos curriculares, sino como una forma de enseñar y, sobre todo, una forma de pararnos frente a nuestros estudiantes, donde estos estudiantes, ¿cómo se sienten frente a los adultos y las adultas que les acompañan? Bueno, acá hablan, por ejemplo, de que siente que se genera un espacio de comunicación, que con ellos pueden conectar, que sienten que van a ser respetados, abrazados.
que van a poder hablar, que ese espacio les va a invitar a hablar. Y por eso se nos ocurrió traer una cita que es de Beatriz Greco, y este texto lo recomendamos mucho y se lo pasamos a Julia para que lo comparta con ustedes. Y ella dice que trabajar temas de sexualidad en la escuela remite ya no exclusivamente a los destinatarios, alumnos y alumnas, sino a una modalidad de relación docente-alumno que reclama condiciones específicas de formulación y despliegue. Denominamos a esa relación confianza, diálogo, espacio entre dos diferentes en igualdad. Y bueno, y acá ahora tendría que buscar en el libro porque me sale tapada, o a ver acá en mi Power. Espacio de palabra habilitante que se abre a partir del ejercicio de una autoridad pedagógica particular. Ahí Adelina lo relaciona a una pedagogía del cuidado, bien, puede ser. Sí sabemos que cuando, por lo que están diciendo acá los estudiantes con respecto a lo que imaginan, es no solamente ubicarlo en algunos temas, sino en una forma. Y a mí me gustó que traiga acá la cuestión de la preceptora, porque esa persona con la que sienten que pueden hablar, no siempre es una persona que sea docente dentro de un espacio curricular, y ahí quiero retomar lo que había traído, no me acuerdo si era Evelyn, o me perdí en el chat, esto de las personas que están frente a los talleres. Puede ser perfectamente que sea alguien que está al frente del espacio del taller, con quien él, la estudiante, sienta que tiene ese espacio de confianza, de escucha, en que se sienta respetado y que le puede contar algo de lo que le sucede. Y esta es una condición muy importante al momento de trabajar con la sexualidad. Y también es importante generar un espacio para que eso suceda. Yo acá traje una foto, bueno, en que están charlando docentes con profes en ronda. La forma en que la escuela está organizada no ha sido pensada para que la palabra circule, ¿no? Por lo general los bancos están ubicados hacia el frente para que la palabra la tenga quien está al frente del pizarrón y los otros en un lugar de escucha, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para transformar la escuela, que es un dispositivo que no ha sido pensado para que la palabra circule de esa manera, para crear espacios que sean amigables cuando queremos trabajar y abordar cuestiones que tienen que ver con la sexualidad? Perdón, ¿puedo tomar la palabra? Buenas tardes. Sí. Justamente a eso me refería con lo que puse de los profes de taller. Por Perfecto. eso decía, no quería emitir un juicio de valor en esto de que no estén formados como docentes, sino de que me parece que es importante las técnicas, ya que justamente sí, la dinámica de los talleres habilita otra circulación del diálogo. Entonces me parece que es importante también, incluso en las cargas horarias, digamos, de los chicos tienen la mayor carga horaria en lo que es ciclo superior, la tienen con talleres, y para los chicos los profes de talleres son gente muy importante en su vida, digamos, les dan mucha validez porque también, por lo menos en esta institución donde yo estoy, hay como un imaginario de que lo que dice un hombre es más importante que lo que dice una mujer. Por más que no nos guste por ahí que sea así, es un poco lo que pasa. Yo trabajo en una escuela de un pueblo muy pequeño que se llama San Justo, y como que está un poco bastante marcado esto. Entonces a mí, que este año me propuse como coordinadora, me interesaba mucho trabajar en eso, ¿viste? En una capacitación a los docentes, porque en esos momentos donde se van a dar las mayores posibilidades de pregunta de parte de los chicos,
propio de la vorágine de lo cotidiano, en esto de que te digo de que la mayor carga horaria la tienen ellos, ¿no? Que los profes estén preparados para responderle, pero con información eh, válida, ¿no? No desde una opinión personal, desde lo que yo considero que está bien hacer o dejar de hacer en términos de si, ¿viste? Entonces por ahí era, bueno, ahora que tomé la palabra quería ampliarlo un poco más para que no quede, que no se malinterprete lo que quise decir, sino que justamente me refería a esto, a que es un gran espacio de diálogo para los chicos los talleres. Y también el mismo hecho de que una chica te agarre un torno y te labure una pieza, me parece, esa acción ya me parece como un hermoso disparador para hablar de equidad, de tantas cosas, ¿no? Y bueno, me interesaba eso, a todo esto apuntaba cuando dije el comentario, sino que por ahí en escribirlo queda chico y no te puedes expresar bien, pero bueno, ese era mi aporte. Perfecto, Agustina, muchas gracias. Y sí, sin duda que en los espacios de taller surge esta dinámica que estamos trayendo acá y que es una condición indispensable cuando queremos trabajar y abordar temas de sexualidad y que muchas veces en el aula es más difícil. Allí hay otras intervenciones, si quieren leo algunas. Por ejemplo, Néstor dice, en mi institución pueden comentar situaciones que les pasan en sus hogares o cuando salen y se relacionan con sus pares. De mi parte tenemos espacios de charla y reflexionar sobre temas como consumo o sobrenombre o agresiones que para ellos son normales, tratando de que ellos se respeten en todos los aspectos. En el taller, al compartir más tiempo, salen tipo de charlas que tal vez en otros espacios no suceden y se logra que todos tengan la palabra y ellos desarrollan sus trabajos y contenidos. Acá entiendo que Néstor es profe de taller, ¿no? Me parece por lo que cuenta. Lautaro dice, yo lo tomo por el lado del vínculo docente-alumno, si sos distante y marcas el límite a los estudiantes y no les generas confianza, no vas a poder abordar ese y ningún otro tema de manera adecuada. Y Caro dice, ¿cómo nos vinculamos? ¿Cómo reconocemos a ese otro? Eso considero para reflexionar sobre este tema. Y Sergio levantó la mano. Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Bueno, todo bien. saludarlos. Martín, un placer verte, cruzarnos de vuelta. No, simplemente una reflexión que me parece que aporta, que si bien la ESI tiene que ver con el trabajo que hacemos, el poder circular la palabra y demás, es muy importante también contemplar una pedagogía de la gestión de la ESI para docentes. Porque siempre pensamos que la ESI es para los chicos, para las chicas, para, para el estudiantado. Y en realidad lo que precisamos mucho, circulación de palabra y sobre todo autonomía para poder plantear institucionalmente un proyecto de ESI que contemple a todos dentro del marco de una política nacional, provincial, que contemple la ESI, ¿sí? Somos los docentes. Y ahí sí plantear esto, la ESI no es un problema del profe de historia, del profe de biología, sino es un problema institucional. Entonces quería por lo menos marcar eso. Y Martina, creo que vos sabés de qué se trata cuando creo que has comenzado en la ESI, has comenzado en escuelas públicas, escuelas de Entre Ríos, orientadas y allá, digo Lomas, y tuve la suerte de tenerte en el equipo, y no es lo mismo tener un equipo armado para poder hegemónicamente debatir y discutir la política pública nacional, provincial, y poder llevar a cabo un proyecto, que no contar con docentes y dejar que sea una cuestión de voluntad. Entonces, creo que nosotros como sistema y cada uno de los rectores, con sus equipos, con sus docentes, deben darse esos espacios institucionales, aunque sea un ratito. Y ahí sí va a circular en las escuelas técnicas, sobre todo esto que dicen de los talleres, es muy importante.
evitando esa separación entre taller y aula y demás, pero creo muy importante este tipo de encuentros, así que muchas gracias. Creo que Evelyn puede ser que levantó la mano. Sí, Evelyn. Buenas tardes, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el colega recién, como profesora de taller y ex alumna de escuela técnica también, como maestro mayor de obras, también trabajo. Es esto de que por ahí las capacitaciones en general se dan cómo trabajar con los chicos. Y yo creo que la escuela técnica tiene otra dinámica. Por ejemplo, en esta donde yo trabajo, que son de construcciones y de electromecánica, hay una gran matrícula masculina en el taller, o sea, en los profes y en los estudiantes también. Debe representar entre un 7, un 10% más o menos de mujeres. Entonces, es muy importante primero trabajar con los docentes, si no es un círculo que no se termina. Vos trabajás con los chicos, pero los docentes siguen estando, son los que quedan ahí. Por eso, me parece como súper histórica este ciclo de conversatorio y que tengamos la posibilidad de poder hablar de estas cosas. Por eso también puse el enlace de Telegram enseguida del grupo, porque yo dije, no debo ser la única, y con algunos colegas de mi escuela hablamos. No creo ser la única que ve que la ESI no se está implementando como corresponde en las instituciones, que cuesta, y como dice otra colega ahí que leí en el chat, que es muy lentamente se va abriendo camino. Simplemente eso quería decir. Buenísimo. Sí, comparto lo que fueron diciendo. En esta investigación y para este espacio en particular, lo que vamos a hacer es pararnos desde la mirada de los estudiantes, porque ese fue el recorte que hicimos, y me parece interesante también plantear esta cuestión de que muchas veces pueden trabajarse muchos temas de ESI, y los y las estudiantes no sentir que pasaron por un espacio de ESI. Y muchas veces es porque no se generó justamente este espacio de escucha, de circulación de la palabra, y creo que es importante como interpelarnos respecto de eso y darnos la oportunidad de recuperar. En este caso son estudiantes que no son de Entre Ríos ni tampoco de escuelas técnicas, pero me parece valioso porque no en todas las escuelas existen mecanismos para conocer qué dicen los estudiantes, y muchas veces dentro de la investigación tampoco se suelen priorizar estos recortes y se realizan investigaciones respecto de las autoridades, de las instituciones, de las herramientas que tenemos, ya sea institucionales o a nivel de lineamientos, normativas, y la voz de quienes son sujetos de este derecho se desdibuja. Así que bueno, esperamos. De hecho, me gustaría ahí acotar como una pequeña cosita que, digamos, apuntamos, bueno, nuestra investigación se centra en las juventudes, pero siempre que trabajamos estos temas y recuperamos esas voces, también estamos reflexionando sobre nosotros y nosotras mismas, aunque el que lo diga sea un pibe o una piba de 17, de 16 años, nos remite a nuestra propia adolescencia y también a nuestra profesión. Eso me parece que es lo interesante de escucharles a ellos y escucharles verdaderamente para reflexionar sobre nosotros, ¿no? Entonces es como un ida y vuelta, ¿no? Cuando escuchamos a los jóvenes también estamos reflexionando sobre nuestra propia práctica, sobre nosotros mismos. Sí, de hecho, y en esto coincido plenamente con Nati, muchas veces, y esto lo vamos a abordar dentro de este conversatorio, puede
que yo me sienta cómoda como adulta porque trabajé, no sé, transversalicé uno de los contenidos de la ESI, y que los y las estudiantes no hayan sentido que eso haya sido trabajar ESI. De hecho, en estas encuestas que les compartimos, se entrevistaron a estudiantes y a docentes, y la totalidad de los docentes decían que habían trabajado ESI. Y se daba este desencuentro entre, no sé, un 95% de docentes que dijeron que trabajaban la ESI y un 20% de estudiantes que sentían que la habían trabajado adecuadamente. Entonces, con esto no estamos como levantando el dedito, porque nosotras también somos docentes, y la propuesta no es para eso, para juzgar, sino para invitarnos a pensar qué cosas pueden estar pasando en esa distancia, ¿sí? Por ejemplo, ahora crecen los proyectos institucionales de ESI, crece la cantidad de docentes que la están implementando dentro de sus contenidos, pero ¿qué está pasando con estudiantes que muchas veces como siguen sintiendo esta falta o esto de que no es adecuado a sus expectativas? O que llega a destiempo. Muchas de las cosas que hemos escuchado es, bueno, me dieron, no sé, me explicaron el ciclo menstrual en 5º año, o sea, me lo tendrían que haber explicado, no sé, en 1º, o me explicaron los métodos anticonceptivos en 5º, me lo tendrían que haber explicado en la primaria, no sé, como distintas cuestiones que trae el escuchar a los jóvenes, ¿no? Bien, si quieren pasamos a la siguiente. Y acá, en estos recortes que trajimos ahora, nos interesó recuperar un poco cómo veían estos jóvenes a las personas adultas. Y ahí hicimos como una distinción entre lo que pensaban acerca de sus familias y lo que veían con respecto al mundo adulto en las escuelas. Y de las familias, algunos decían, hay chicos que ni siquiera saben qué son todas estas cosas porque hay veces que en sus casas ni se hablan, porque a veces con los padres les da vergüenza. Mi papá no supo esto de la educación sexual. Cuando quedó embarazada una de mis hermanas, dice que fue muy difícil para él explicarle todo el tema, ¿no? Ahí cuando, digamos, se ha ido avanzando realmente en adoptar el paradigma de la ESI, pero a veces todavía está presente esta idea de que es algo que tienen que charlar con sus familias, y por eso queríamos traer alguna de estas voces que mayoritariamente señalaron que no encontraban en su familia un espacio donde sentían lo que decíamos antes, un lugar de confianza y donde iban a ser escuchados y escuchadas. Algunos y algunas sí, por supuesto, y sobre todo con personas, mujeres de su familia, ¿no? Por lo general con sus madres, con sus hermanas, pero veían que en las personas adultas que se encontraban en su entorno inmediato no podían hablar de esto. Y en la escuela, dice, no todos tienen un padre o una madre que venga y que te explique y te cuente todo eso. Como que el colegio es otro lugar en el que podés abrirte, hablar y preguntar todas tus dudas. Creo que más en los colegios se tendría que dar, porque en las casas, por ejemplo, los padres son de diferentes religiones y están mucho tiempo metidos en la iglesia. Y como que obvio que no van a querer hablar de estos temas. Y otra estudiante dice, yo con la psicóloga por temas personales no confiaría, porque han pasado cosas que te dan que pensar. Pero con la profe de biología sí. Y acá lo traje puntualmente porque me interesaba, bueno, primero traer esta contraposición que me parece muy valiosa. Bueno, con los adultos de mi familia no lo puedo hablar, pero en la escuela me imagino que sí. Y no sé si es algo que hubiese pasado, si esta investigación la llevábamos adelante algunos años atrás.
los estudiantes reconocen que la sexualidad es un tema que puede ser abordado y donde se van a sentir con más comodidad para hacerlo, en la escuela. Pero no con cualquier persona, ¿sí? Que esto es lo que traíamos de la diapositiva anterior, solamente con los profesores que hicieron un trabajo para que esos estudiantes sientan que con ellos sí se puede trabajar. Y acá traíamos esta distinción porque, bueno, actualmente nos llevó mucho tiempo sacar la ESI del espacio y que solamente se trabaje en biología, pero en la escuela donde habita este estudiante, sí sintió que su profe de biología era alguien con quien podía hablar. Y seguramente si preguntásemos en sus escuelas, muchos estudiantes encontrarán en los docentes de los talleres una persona con la que pueden hablar. Y por eso también recupero esto que decía Agustina, de la importancia de formarse en la ESI para tener una responsabilidad en ese lugar de reconocimiento y de escucha que tienen los adolescentes, los jóvenes, con las personas que llevan adelante el taller. Y acá quería traer a Greco de nuevo, porque, a ver si marqué bien lo que quería traer. Ella dice que hay que aceptar que ese otro tiene mucho para decir y para pensar, y que no podemos anticipar su decir y su pensar. No lo sabemos todo acerca del otro. Y solo dando confianza y confiando es como se instalará esa relación que permita hacer lugar a la singularidad, a la sexualidad y a la afectividad en la escuela. Y ella dice, esto no significa que tengamos que hablar de nuestra intimidad, sino trabajar sobre esa confianza, porque sin esa confianza ningún trabajo sobre sexualidad va a poder ser llevado adelante. Ahí, no sé si alguien más intervino. No, creo que no. Ahí me gustaría agregar a esto que compartía Martina, algo que forma parte de una de las preguntas que le vamos a plantear al final, pero que viene justo para este tema y que conversamos mucho con Martina y con el equipo, es, bueno, cómo habilitar esos espacios de confianza, donde circule la palabra, donde haya horizontalidad, donde haya igualdad, pero a la vez manteniendo las jerarquías, porque la jerarquía en la relación docente-alumna-alumno está, digamos, esa jerarquía, esa diferencia. Entonces, bueno, la pregunta sería, bueno, ¿qué formatos pedagógicos, qué dispositivos podemos pensar en donde habilitemos la palabra, en donde se generen relaciones de confianza para, bueno, estos jóvenes que necesitan confiar y contar cosas porque les están pasando muchas cosas y porque en la familia no pueden hacerlo, pero a la vez los docentes seguimos siendo esa autoridad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta quizás abstracta, pero interesante para pensarla en este momento, bueno, o a lo largo de los distintos conversatorios. Acá Adelina nos agrega construir dispositivos amigables, y que justo estaba pensando en eso. Uh-huh. Buenísimo. ¿Sigo con la otra, Marti? Dale. Bien. Bueno, este es el nombre de un capítulo del libro que escribimos con Martina y con otras compañeras, que le pusimos de nombre Una ESI que desborda, y fíjense que le pusimos ESI con minúscula, que es algo interesante y que creo que es algo de lo que está sucediendo ahora, ¿no? ¿Por qué hablar de una ESI con minúscula y no con mayúsculas? Hay un autor que es Ternavasio, creo que es de Entre Ríos, Marti. Sí, Facundo Ternavasio. Facundo, bueno, justo. Trabaja en la UNER. Justo un colega de Entre Ríos, que él plantea, dice, hablar de ESI en minúscula, enfatiza, dice, la fuerza de la ESI como un movimiento social o como un movimiento pedagógico,
en donde el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad, los jóvenes de los centros de estudiantes, los y las docentes organizados, pelearon para su formulación, para la sanción de la ley, y ahora están peleando para su efectiva implementación. Entonces, hablar de la ESI con minúscula es hablar de esta ESI que estamos de alguna manera peleando y construyendo entre todos, que es algo más allá de la ley, de la política pública, del programa. Entonces, nos parece importante, más allá de si es en minúscula o en mayúscula, esta idea de la ESI, es muy interesante pensar cómo ha sido apropiada, ¿no? por estos colectivos. Y además, algo muy importante que también consideramos en la investigación y que es importante destacar acá, es que siempre la tenemos que pensar situada. No va a ser lo mismo la ESI en Córdoba, en una escuela pública, que en una escuela privada, la ESI en una escuela técnica de Entre Ríos, de la capital, que en la de un pueblito. Entonces, siempre va a tener sus particularidades y eso hace que la ESI sea un conocimiento y a la vez un movimiento que está situado, es decir, debemos tener en cuenta todo ese contexto y todas esas relaciones que se configuran alrededor de la misma. Acá ya en esta horita que hemos tenido de conversación, han contado muchas cosas muy interesantes de la ESI en las escuelas técnicas. Además, ¿cómo será la ESI en las escuelas técnicas de un pueblo pequeño, de una ciudad más grande? Es como algo muy importante e interesante para pensar. Y le pusimos al capítulo el nombre de la ESI que desborda porque en muchas escuelas que tienen proyectos de ESI o realizan acciones esporádicas de ESI, hay todo un conjunto de actividades y de temas que se salen de lo establecido, de lo que está pautado por la ley, de lo que está pautado por el programa, de lo que se dice que se tiene que hablar, ¿no? Entonces, la ESI, lo que veíamos en estos talleres y en estas entrevistas, es que traía cosas de la afuera, que estaban sucediendo en el afuera, y que todavía no habían sido debatidas, institucionalizadas por los ministerios, los trae a la escuela como problemas o como temas, ¿no? Y particularmente entonces nosotros decíamos que todas esas vivencias que tienen los jóvenes, que son vivencias afectivas, relacionales, muchas veces ponen en tensión todo lo que los y las docentes planifican, diseñan o recortan como actividades y contenidos de ESI. Está constantemente allí tensionando, y en esa tensión, decíamos nosotros y nosotras, desborda a la ley, desborda el programa, porque son temas que se salen, ¿no? O sea, que no hay unos límites establecidos, ¿no? Cuando hablamos de género y sexualidad, bueno, abrimos una puerta. Allí Antonella dice, soy profesora de taller de construcción y lo que nos sucede mucho en las escuelas técnicas es que los estudiantes nos cuentan sus problemáticas porque se genera el espacio de contención. Sin embargo, hay muchos otros docentes que se niegan a hablar de ESI y critican a los docentes que sí lo hacemos, generando desigualdades. Es realmente un problema, ya que es un ambiente machista y se torna un camino muy difícil de parte de los propios colegas. Bien, o sea, como que hay hacia adentro de la propia institución estas, bueno, como comentarios que generan desigualdades. Bueno, creo que este conversatorio y los que siguen y todas las tareas que se están realizando desde el ministerio y las que ustedes están realizando por su propia cuenta van en el camino de desandar, ¿no? Ese machismo. Que incluso
a veces, aunque esté ya establecido o institucionalizado, tenemos que seguir deconstruyendo, ¿no? Esas jerarquías, esas desigualdades, esos micromachismos. Es un camino que estamos todos y todas transitando, Antonella, ¿no? Pero bueno, entiendo que a veces se hace difícil, por eso está bueno acuerparnos y juntarnos entre los y las docentes que vamos, digamos, como pensando o queriendo reflexionar sobre lo mismo. No sé si va por ahí, Marti, la reflexión que te parece a vos en esto que dice Antonella. Creo que sí, y retomo algo que dijimos al principio, que digamos que exista una ley no quiere decir que llega a la escuela y se implementa de forma automática, y más cuando nos tocan un tema tan sensible, donde falta camino por recorrer, y bueno, muchos y muchas autoras invitan a pensarlo en términos incluso de disputa, ¿no? La ESI llega a la escuela y su implementación es disputada, porque hay docentes que quieren llevarla adelante, que por lo general son quienes ven en sus estudiantes a un sujeto que tiene derecho a ser escuchado, como dice Antonella, generan este espacio de contención, y en eso, digamos, probablemente quien levanta un poco la oreja para escuchar a sus estudiantes, la ESI como demanda suele ser sostenida por las juventudes. Y muchas veces las dificultades siguen viniendo del mundo adulto. Y por eso es que hoy en este conversatorio también queremos interpelarles a hacer ese ejercicio de reconocer en los estudiantes a alguien que tiene algo para hacer, para decir, y que en cuanto a la sexualidad hay una igualdad, porque todos somos personas sexuadas. Y ahí recupero esta idea un poco que decía Nati, sí, hay una simetría en nuestro lugar de docentes y estudiantes, pero hay una igualdad, y creo que recuperando también un poco de lo que hoy traían, creo que muchos docentes sentimos que aprendemos mucho cuando abrimos este camino de la educación sexual integral. Y bueno, esperemos que estos conversatorios abonen a esa disputa favorablemente, porque la ESI es una ley que tiene que ser implementada. Y acá también quiero traer como de experiencias con respecto a la ESI y a otros derechos nuevos que se van abriendo, que muchas veces también hay desinformación o no saber cómo hacerlo, ¿no? Hoy nosotras no vamos a trabajar o a profundizar en herramientas que tienen que ver con qué temas se trabajan cuando se trabaja la ESI, pero bueno, celebramos que se sigan sumando espacios donde formarse. Uh-huh. Acá Evelyn habla de los estereotipos que hay en algunas escuelas, que dice mandar a pintar a las mujeres porque son más prolijas y detallistas. Antonella dice, nos unimos los y las profes que tenemos el ejercicio de poner en práctica la ESI, sin embargo son ellos los que ocupan lugares de poder y te traban en el camino. Exactamente. Sí, pasa eso que pasa en tu institución, Antonella, pasa en muchas instituciones, y bueno, es lamentable, pero bueno, yo creo que debemos seguir trabajando en pos de ese cambio. Lo digo también desde la propia vivencia personal, e incluso de gente que tiene este discurso de la educación sexual integral y que se presentan como progresistas y no obstante, digamos, continúan en sus prácticas, bueno, favoreciendo desigualdades, están cargados de estereotipos y demás. Creo que bueno, que no le vamos a dar con el gusto de quedarnos calladas. Y callados, así que bueno, por ahí vamos. Agustina dice, totalmente de acuerdo con lo que dice Antonella, en mi institución la situación es muy similar. Bien, bueno, son cosas como para ir apuntando y para seguir pensando, ¿no? Vulneran derechos a la actual de esa manera y desde ese lugar. Sí,
es esto que decíamos, ¿no? Que lamentablemente sigue sucediendo en muchas instituciones. Pero bueno, retomando un poco de esto de la ESI que desborda y que la ESI trae a la institución escolar lo que viene de afuera, todos estos movimientos sociales, estos activismos, estas nuevas leyes, estos cambios de paradigma, todo eso que pasa en el afuera empieza a resonar en el adentro de la institución, si es que podemos marcar taxativamente así ese adentro y ese afuera. Bueno, y yo creo que estas personas, retomando esta preocupación de Antonella y de Agustina, estas personas poco a poco van a ir perdiendo esos espacios, van a ir dejando esos espacios, los vamos a sacar de esos espacios, ojalá. Porque bueno, yo pienso y de lo que vemos en la investigación es que muchas de esas cosas de la afuera son a veces como imparables. En ese sentido, bueno, acá hay 2 testimonios de 2 jóvenes. Bueno, uno es una descripción de tipo etnográfica y otro es un testimonio que nos parece como muy interpelador para las escuelas, para la ESI. El primero de ellas es una descripción de una situación que tuvo lugar en una escuela de la capital de acá de Córdoba, que es una escuela que tiene una Secretaría de Género y Diversidad que se crea aparte del centro de estudiantes. Son chicas, en su mayoría, que quieren trabajar sobre estas cuestiones y se organizan para leer y realizar actividades. Y esta escena tiene lugar en el año 2018, que era cuando se estaba discutiendo a nivel nacional la ley de IVE, del aborto. Y este pasaje que les queremos leer dice así: un grupo de chicas con los ojos vendados, portando pañuelos verdes, forman una ronda en el patio de la escuela. No pueden ver a nadie, pero sus compañeros las miran. Están haciendo una intervención, están realizando un pañuelazo. Empiezan a aplaudir y mientras algunos compañeros se ríen, otras les acompañan en el aplauso. Hacen un círculo más grande, se abrazan y el aplauso se hace más fuerte. ¿Bien? Esta escena, que es una escena que se sale de lo instituido, de lo establecido, no fue llevada a cabo por ninguna materia, ningún proyecto institucional, trae eso que está pasando en el afuera, lo trae a la escuela, y lo que nos cuentan estas chicas es que ellas realizan esta performance, esta intervención, con el objetivo que después algún profesor o profesora saque el tema, ¿no? ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué piensan? Algunos, dice profesores, lo ignoran y siguen dando su clase como si nada, y otros tomaron esta escena de la performance, que para ellas fue muy fuerte, porque imagínense estar en el patio de una escuela, que hay compañeros que se te ríen, otros que te abrazan, después otros que las acusan de feminazis, pero otros quizás se acercan y les comparten sus sentimientos, sus pareceres. Entonces, bueno, nos pareció como interesante para traer esto de la idea de la ESI que desborda. Y la otra, el otro relato es un relato que sale en un taller que nos cuentan las chicas. Dice: mi papá grita todo el tiempo, él nunca está en mi casa, pero cuando llega siempre hay problemas con él, siempre. Y mi mamá no le dice nada, como que le da miedo, por ejemplo, que empiece como a amenazar de que nos va a pegar o algo. Él te grita, te insulta todo el tiempo y no enfrenta sus problemas, ¿entendés? Cuando la chica en el taller empieza a contar esta situación de violencia en su casa, bueno, se quiebra y empieza a llorar, y allí las compañeras, bueno, la consuelan y la acompañan, y algunas cuentan que viven situaciones parecidas o similares en su casa, ¿no? También este tema de la violencia
salió cuando el tema que se iba a trabajar no era la violencia, se estaba hablando sobre maternidades y paternidades, adolescentes, ¿no? Pero salió el tema de la maternidad y la paternidad en las familias, ¿no? Bien, entonces eso lo trabajamos en este capítulo, queríamos contárselo porque nos parece, bueno, súper potente esto de la ESI que desborde, que se sale de lo establecido. No sé si hay otra intervención en el chat o sigo con la siguiente, Marti, vos decime. Si querés seguir y después las retomamos porque siguieron como lo que habíamos. Dale, perfecto. Bien, y la otra cuestión que queríamos traerle acá un poco para pensar es algo que unas compañeras trabajaron en el último capítulo del libro, que construyeron este concepto que se llama la zona de comodidad de la ESI, ¿no? A través de, bueno, estos relatos con los jóvenes y con algunos docentes, se empezó a ver que hay determinados temas y propuestas de ESI que no generan sobresaltos, es decir, que no se salen de lo establecido, que no nos incomodan, ¿no? Porque es lo que se supone que tenemos que dar, porque es lo que está, digamos, en la norma, lo que está en el programa, lo que dice la ley. Y eso, bueno, genera una tranquilidad, no nos incomoda, no nos saca de su lugar. Y esto coincide con lo que plantea la encuesta de la Fundación Huésped, que dice, bueno, cuáles son los temas más trabajados de ESI en la escuela. Son los vinculados a cuestiones biológicas, como el aparato reproductivo, la prevención de embarazos y las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Esos temas serían como que estarían dentro de esta zona de confort. Pero, por ejemplo, retomando los relatos de las jóvenes, nos decían, bueno, si trabajamos en los métodos anticonceptivos o los métodos de cuidado, ¿cómo nos cuidamos entre chicas, entre mujeres, cuando tenemos relaciones sexoafectivas? Otro de los temas que desatan mucha inquietud o mucha conflictividad en las escuelas es el tema de chicos y chicas que están en procesos de transición, ¿no? Que sobre todo, bueno, el tema del baño es una cuestión muy conflictiva. Quizás ustedes después pueden contar si tienen o han tenido en sus escuelas algunas adolescencias que están en transición y qué ha pasado con el tema de los baños, que genera allí como mucha dificultad o mucha cuestión como problemática para abordarlo y para trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, esas zonas de comodidad coinciden con esos marcos normativos o con esas posiciones que asumen los agentes educativos, que generalmente están vinculados a esos guiones sociales heteronormados, ¿no? Se habla mucho de los roles de género vinculados a las cuestiones de la heterosexualidad, ¿no? Y se dejan de lado estas otras temáticas que nos sacan de la zona de confort. Entonces, por un lado, hay una zona de comodidad en cuanto a temas, pero también en cuanto a propuestas, a dispositivos, a guiones áulicos, que mantienen, digamos, esas jerarquías a partir de preguntas y respuestas que pueden ser evaluadas, que es lo que recién, por ejemplo, decía Martina en relación a, bueno, hay muchos docentes que sienten que han dado ESI y no obstante, los jóvenes no sienten que hayan recibido ESI, ¿no? En esta cuestión de estas formas de transmisión, estos dispositivos y estos guiones áulicos que siguen reproduciendo esas jerarquías y entonces se constituyen en zonas de comodidad. Bien, esto entonces es quizás más amplio porque las compañeras lo han trabajado en un capítulo, está muy vinculado a la afectividad, ¿no? A la afectividad y a las emociones que nos atraviesan como docentes, ¿no?
no es malo sentirse seguro dando ciertos temas, bueno, pero también está nuestra obligación de preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con los temas que nos incomodan y que por lo tanto no trabajamos o no los trabajamos en estos dispositivos en donde se abre la pregunta y se abre la palabra? Bien, entonces esto sería el tema de zonas de comodidad o incomodidad para trabajar la ESI que nos interesaba traerles aquí para que piensen. Sí, y si te parece, Nati, avanzo como rápidamente con lo que nos falta, si damos lugar a Dale. la palabra, que están acá planteando algunas cuestiones en el chat, a ver si las podemos pensar a partir de alguna de estas ideas. ¿Querés, Mayo, pasar la siguiente? Que si no me equivoco es de las últimas. Pensamos en este libro la ESI como ejercicio de ciudadanía. Y esto lo pensamos así porque si lo pensamos en un contexto más amplio, puede que muchos y muchas jóvenes encuentren en la ESI quizás su primer derecho que sienten que es de ellos y que es de ellas y que está siendo vulnerado. O sea, que en su escuela no se trabajan. Entonces, al reclamar algo dentro de la escuela, están construyendo una forma de ejercer su ciudadanía. Saben que como jóvenes las leyes le han otorgado derechos, que son sujetos de esos derechos, y sienten que en sus escuelas no se está trabajando y que por lo tanto tienen algo por lo que luchar o que exigir. Y bueno, acá traíamos algunos testimonios, por ejemplo, desde un principio deberíamos tener educación sexual buena, porque es un derecho que tenemos hace varios años y tenemos que hacerlo cumplir. Estamos buscando gente que pueda dar educación sexual en el colegio porque no nos dan mucha, y estamos haciendo carteles para pegar en el cole también. Bueno, acá nosotras vamos a un colegio católico en el cual se da la educación sexual integral. La vez que se dio una vez al año fue básico y tocado así nomás. Esto que decíamos con Nati de por ahí los espacios de confort, ¿no? Sí, en nuestra escuela se trabaja ESI y si rascamos un poquito, fue una charla que se dio una vez durante el año. En esta escuela, que puede llegar a ser remil progresistas, no tenemos educación sexual, o sea, 7º año y no hemos tenido ESI. Pasamos una más. Bien, y ahora acá sí, trajimos unas preguntas que las formulamos al final del capítulo y que las abrimos para ustedes, y también si quieren plantear algunas cuestiones que no van tan en esa línea, pero quieran contarnos cuáles son para ustedes las problemáticas que encuentran en las escuelas técnicas con respecto a la ESI. Pero las preguntas que nosotros habíamos pensado son estas. ¿De qué manera crear vínculos entre jóvenes y adultos que puedan suspender las jerarquías sin borrar las responsabilidades, ¿no? Suspender la jerarquía para que la palabra circule, pero sin dejar de ser personas adultas que tenemos que garantizar un derecho. ¿Qué puede hacer la escuela para que las experiencias juveniles sean recibidas y valoradas con respeto y empatía? O sea, ¿qué podemos hacer para resolver este desencuentro de que hay un mundo adulto que muchas veces se siente cómodo porque siente que no, ya incluimos la educación sexual integral en nuestro proyecto, la trabajamos, y estudiantes que pueden sentir que no es del todo así? ¿Cómo podemos reducir esa brecha de desencuentro? Y por último, ¿qué temas y formatos de ESI me generan como docente comodidad, confort, y cuál es incomodidad? Bueno, aquí. Sí, ahí había una última intervención que me parece que venía como con esta preocupación anterior que tenía, digamos, que planteaba Antonella, que dice,
no solo es el tiempo, sino agruparlos, trabajar colectivamente e insistir que se implementen políticas institucionales que fomenten equidad en la matrícula. Todavía existe el mito de que la técnica es para varones. Bien, tiene que ver entonces esto que plantea Evelyn, por un lado con un imaginario que me parece que es social, o sea, que está en nuestra sociedad argentina, pero que además está en las instituciones, y bueno, ¿qué se hace institucionalmente para modificar esos mitos o esos imaginarios que nos instituyen, pero que a la vez, bueno, no quiero ser como tan teórica con esto, pero lo interesante que de los imaginarios sociales, los imaginarios sociales son esos mitos que vos decís, bueno, la técnica es para los varones, son lo establecido, lo instituido, pero a la vez siempre tienen algo instituyente, y lo instituyente tiene que ver con esas fuerzas del cambio, de la modificación, es decir, todo imaginario y todo mito, si bien está consolidado y establecido, tiene en sí, digamos, algo que permite su transformación, ¿no? Y eso es lo que hace que la sociedad cambie, que la sociedad se modifique. Entonces, bueno, existe ese mito, existe ese imaginario, pero no obstante, si lo comparamos con 20 o 30 años atrás, no sé si ustedes estarán de acuerdo, que transiten las escuelas técnicas, yo creo que eso se ha modificado un montón, ¿no? Ese mito o ese imaginario de la técnica para varones exclusivamente. Y respecto de lo que fueron trayendo, pareciera que además esos estereotipos, estaría bueno que digan si es así o no, lo imagino a partir de lo que van contando, pero que la educación sexual es algo que entonces tienen que trabajar docentes y no talleristas, y docentes que por quienes se han pronunciado pareciera que recaen las mujeres que ejercen la docencia dentro de la escuela técnica. ¿Puede ser así? Pueden comentar si quieren con micrófono. Bueno, acá Marcelo dice que sí, Nati, que cuando él iba a la escuela eran solo varones. Buenas tardes. Yo recién me estoy incorporando a una escuela técnica desde el principio de año, febrero, cuando comenzó. Y por ahí sí es cierto, o sea, la hegemonía es varones. Estoy dando en sexto, en quinto y en primer año. En primer año hay más mujeres y en sexto hay 3. Y por ahí yo le hice unas preguntas, ¿por qué habían elegido la técnica? Porque es raro, digamos, porque yo quiero que mi hija vaya a la técnica y tiene 11 años y no va a ir, y ya está decidido que no va a ir. Y bueno, 2 por los hermanos y 1 porque le gustaba. Y habían comenzado muchas mujeres, 10, y quedaron 3 en sexto año, ¿no? Y por ahí, digamos, han planteado cuestiones, por ejemplo, hay profesores que ni le responden, cuando ellas preguntan y responden. Entonces por ahí tomo por ahí unos profesores que no es solamente ESI y género en cuestiones de alumnos, sino nosotros mismos tenemos que cambiar eso. Entonces ya hay docentes, no sé ni quise saber quiénes eran, que no le responden a las mujeres. Entonces ya me parece que primero tenemos que empezar nosotros docentes y después sí para prepararnos para el alumno. Y después otras cuestiones sobre ESI es el tema de varones. Las 3 chicas que yo tengo en sexto son muy adultas, siempre nos llevan una ventaja las mujeres respecto a los varones en cuanto a maduración. Y yo creo que tendríamos que abordar estamos en un proyecto, cuestiones de género, principalmente los docentes y después sí los alumnos. Es más, dicen que si vos le das mucha bolilla a las mujeres, ya le hace la vida imposible al docente. A ese punto llegamos, yo digo. Entonces por ahí es lo que nosotros como institución creo que tenemos que abordar. Fui invitado por la chica que está proyectando todo esto y espero que muchos docentes se prendan y es lo que tenemos que cambiar. Eso. Gracias. Buenísimo. Entiendo que dentro de estos conversatorios hay uno donde se va a abordar la cuestión de género más puntualmente, y nosotras hoy queríamos abrir el tema trayendo esta cuestión de pensar la ESI de nuestros estudiantes, que por ahí suele como no ser la principal puerta de entrada. A ver, Evelyn. Me parece que Emilio levantó la mano.
o Evelyn, no sé quién está primero. Si Emilio. quieren ya podemos retirar el power, así podemos vernos mejor. Emilio, si querés podés intervenir. Hola, buenas tardes. Yo formo parte del equipo, perdón, del equipo de educación técnico profesional junto con Julia. Y como para hacer unos breves aportes, también estuve en instancias con funciones directivas y bueno, y lo más complejo es esto de lo que mencionó Sergio en un principio. Las complejidades de conformar equipos de trabajo, porque al momento de intentar implementar las cuestiones relacionadas con ESI a través de proyectos institucionales, uno se encuentra cuando va a la institución que más allá de que se hable mucho de ESI, tenemos docentes incluso que no saben el alcance de lo que es ESI, desconocen lo que es la ley y por ahí asumimos como sabido cuestiones que desconocen y es importante empezar por ahí para conformar los equipos de trabajo. Eso es importantísimo. El desconocimiento genera un montón de resistencia en nuestras instituciones y eso hace que por ahí quedemos con situaciones aisladas dentro de la institución. Y bueno, y ahora estando dentro de un lugar jurisdiccional con funciones, nosotros hemos abordado diversas cuestiones. Si bien yo estoy específicamente en formación profesional, me sigo vinculando con lo que es técnica y agro. Y nos pasa así muchas veces en los talleres que esta disociación que tenemos entre la teoría y la práctica que le llaman, que por ahí por un lado van de la parte taller y por el otro lado la parte general humanística. Y bueno, y se dice, trabajamos ESI, pero si no se hace un trabajo integral, es integral el trabajo que hay que hacer. Si no lo hacemos integral, difícilmente podamos transmitir algo claro a los chicos y yo creo que el trabajo que hicieron de investigación está buenísimo porque nos da el resultado claro de que asumimos que desarrollamos ESI y los chicos no la entienden así. A nosotros nos pasó principalmente con el tema de los centros de estudiantes, que también lo tenemos por normativa. Es un espacio donde se escucha a nuestros jóvenes y el espacio de participación es importantísimo. Y ahí tenemos a nuestras chicas, nuestras jóvenes técnicas que a nivel nacional incluso se han expresado y que, bueno, tenemos eso en nuestras instituciones que no tienen su espacio, como que desde los equipos directivos y docentes todavía siguen imponiendo cuestiones como que tuviesen que ser y no le dan el espacio de participación que incluso está por normativa de los centros de estudiantes. Nosotros hicimos un relevamiento y teníamos muy pocos centros de estudiantes a nivel provincial. Ahora, por obligación, para permitir lo que es el desarrollo de planes que generan financiamiento para la escuela, tuvieron que conformarlos. Por ese lado logramos ese tema. Y después para complementar lo que por ahí leí algo de que esto de que hay un mito, que Martina lo mencionó también y Natalia, de esto de las mujeres en la ETP. Eso también se ha venido reclamando una mesa que me parece interesantísimo, una mesa de trabajo, y no es solamente, no es un mito, es algo real, instalado socialmente. A nosotros nos ha pasado que avanzando más allá, no solo dentro de nuestra escuela técnica y agro, que tenemos baja matrícula, por suerte en las agros se da mucho más el tema del emparejamiento en las cuestiones de estas, y el gran problema que tenemos es social, porque tenemos muchas egresadas incluso del sector mecánica, metalmecánica, pero ¿dónde se insertan laboralmente? Tenemos muchas compañeras que son profesionales y conocen muy bien el desafío que es insertarse laboralmente en los colegios de profesionales, que la mayoría son hombres y manejan a gusto y placer el tema de lo que es el tema de los que son los colegios particularmente, y nos pasan las empresas.
Nosotros hemos hecho relevamiento de empresas y está incrementándose el número de egresadas mujeres. O sea, a veces sin discriminar por género, pero la diversidad, pero hay ciertos sectores que siguen manteniendo esto de que contratan solo varones. Y eso también socialmente no es un mito, es una realidad. Eso ya se ha hecho el análisis y nos pasa con muchas especialidades que las chicas egresan y después tienen que buscar una alternativa profesional secundaria porque no tienen cabida dentro del sector empresarial, ¿no es cierto? Así que bueno, como aporte. Buenísimo, Emilio. Muchas gracias. Y la verdad nos llevamos un montón de cosas que realmente no habíamos pensado. Pero bueno, se ve que la educación sexual es un gran lugar de incomodidad de la escuela técnica en general. Ahí Evelyn creo que está silenciada. Sí, es un campo, creo que todavía no se ha explorado el tema de la educación sexual integral en las escuelas técnicas y sería muy conveniente, ahora que está Emilio, que se empiece a hacer estos trabajos de investigación. Yo también, como les comenté, soy profesional, estoy matriculada en el colegio y el otro día consulté y cuántas mujeres y cuántos varones había matriculado en el COPMOTER. Y hay alrededor de 700 varones, no tengo un número exacto, y 70 mujeres. O sea, los números hablan, no solamente en las escuelas, sino también después en los colegios profesionales. Y ni hablar en las empresas, que bueno, ahora existe una ley de cupo laboral, me parece, ¿no? Que exige que haya cierta cantidad de mujeres, pero eso sería más en el sector privado. Bien, y me quedo pensando también en estas dificultades que vienen expresando y que contaba Emilio con respecto a los centros de estudiantes y cómo podemos hacer las docentes que queremos que la ESI esté y dar esa disputa dentro de las escuelas para encontrarnos con estos estudiantes que también las están reclamando, porque eso también es un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Y de construir esa disputa en la escuela. Cómo apoyarnos en estudiantes cuando, por lo que cuentan, muchas veces las autoridades suelen ser como hostiles a estas propuestas. Sí, también un poco recabando las participaciones del chat y lo que planteaban Evelyn y Emilio, como que veo que hay como varias dimensiones del tema, o sea, como que la ESI abre así como un montón de temas, esto de la ESI que desborda. Bueno, me parece que sale muy fuertemente, acá se lo dejamos a la gente del ministerio, el tema de lo institucional, ¿no? Como un tema a trabajar, me parece que salió muy fuertemente bueno, en los comentarios que plantearon en el chat, en lo que planteó recién Emilio. Otra dimensión, o sea, esa es una dimensión. Otra dimensión tiene que ver con lo que después se plantea como una salida laboral también. Otra dimensión tiene que ver con lo que les pasa a las chicas cuando están adentro, que era lo que planteaba el compañero recién, que ingresan una cantidad, pero egresan muchos menos, ¿no? ¿Qué sucede ahí con las dinámicas institucionales docentes que hacen que, o sea, si bien siempre hay un desgranamiento, ¿por qué egresan mucho menos cantidad de mujeres? O sea, ahí tiene que ver con algo de la dimensión interna a trabajar. Entonces, bueno, me parece que está bueno que salgan estas cosas, ¿no? Para eso es este espacio. Y nada, retomar un poquito la última pregunta de los temas con los cuales ustedes se sienten, digamos, que se sienten como más cómodos o donde sienten como más confort, y cuáles son los temas de ESI que se sienten incómodos, como un poco para pensar también sobre eso.
Mientras se animan a participar, les comento que les compartí a través del chat el formulario para que registren la asistencia y a través de ese mismo formulario podrán solicitar la constancia para presentar en las instituciones. Así que también les compartí los próximos conversatorios, las fechas y los temas para que puedan sumarse. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, Julia, pero bueno, si quieren comentar algo más, alguna reflexión, bueno, cuéntenos. Contamos con unos minutos más para escucharles. Aprovecho ahí a decirles que no es del todo casual que esto esté saliendo, ¿no? Esto tiene que ver con una formación que se está dando, con un interés, una participación por parte de los docentes, y para mí es fundamental que desde la Dirección de Educación Técnico Profesional hayamos tomado cartas en el asunto, y si bien a veces los cambios y las transformaciones no se notan o no se dimensionan de la manera que uno quisiera, me parece que la posibilidad de estar encontrándonos en diferentes talleres, en diferentes foros, en diferentes conversatorios, nos posibilita justamente una mirada crítica, una mirada un poco más reflexiva en relación a nuestra propia práctica, y nos invita también a pensarnos como actores claves dentro de la educación. Entonces también aprovechar para agradecerles a cada uno de los docentes que hoy se interesaron por estar acá, por seguir formándose, por apostar a que la educación sexual integral es un derecho y que también es una obligación para nosotros como docentes hacernos responsables, ¿no?, de llevar adelante esta tarea. Así que desde el lugar que hoy, como bien decía Emilio, ocupamos, tratamos de llevar a cabo algunas instancias y esperamos que esto efectivamente pueda tener una réplica y pueda llegar a las instituciones a través de ustedes como agentes multiplicadores. Entonces también invitarlos a eso, a que puedan seguir animándose a incomodar y a presentar propuestas que a veces no son muy bien recibidas, pero que efectivamente tienen un impacto significativo en la vida de las personas, así que está buenísimo. A ver si alguien se anima a compartir al menos quizás una valoración del encuentro. Evelyn. No, yo aprovecho que está justamente en el ministerio presente para preguntar cómo se deben conformar los equipos ESI en las escuelas técnicas, porque hay algunos que tienen y otros que no, o sea, están completamente ausentes. Esto también creo que sería muy interesante trabajar desde el consejo hacia las instituciones. Bien, Evelyn, en cada departamental de escuelas nosotros tenemos coordinaciones ESI, ¿sí? Esas coordinaciones ESI, ahora sumado a ese equipo está un integrante de PASEC que abordan problemáticas educativas complejas, son referentes a nivel departamental justamente para poder acompañar a las escuelas, a los equipos directivos, a armar sus proyectos ESI institucionales, a poder realizar talleres de capacitación y de formación destinada a los equipos docentes, y también les proporcionan material y diferentes recursos para que puedan llevar adelante justamente esta tarea. Así que yo ahora les comparto mi contacto para que puedan comunicarse y me puedan pedir ahí algún tipo de referencia, podemos generar algún tipo de contacto. Perdón, buenas tardes a todos. Yo soy la que estaba pasando el Power, entonces no me veían.
Mayo. Y también nosotros en la provincia tenemos a partir del 2018 la resolución 5063 que habilita a todas las escuelas de todos los niveles y modalidades a conformar al interior de esas escuelas el equipo ESI, de referentes ESI institucionales. Que ahí no sé si era eso, Evelyn, lo que preguntabas, pero en realidad lo que las escuelas tengan o no equipo ESI también tiene que ver con una decisión institucional. ¿Me podés repetir el número de la resolución? La 5063 del CGE. Igualmente, si querés también ahí te escribo mi correo, me escribís y yo te la envío si querés. Perfecto, muchas gracias. Ahí la puse en el chat. Bien, Marti. Sí, esta resolución es muy importante porque normativamente nos da un pasito más para que la ESI realmente se concrete y las escuelas tengan esta referencia. Así que, como les decía Julia, en caso de que la escuela no esté, ojalá puedan acercarse y preguntar quién es el referente departamental y también hacer ese encuentro. Y bueno, con Julia, con Mayo, que les va a poder decir un montón de cosas acerca de cómo trabajar en sus escuelas. Y bueno, de mi parte, porque ya vamos llegando a las 6, agradecerles mucho por su participación y bueno, mandarles muchos ánimos también, porque se ve que es una cuestión compleja la ESI, y también invitarles a pensar en estos términos de comodidad e incomodidad, ¿no? Porque parece que las técnicas son cómodas para algunas personas y para otras no, en algunas para los varones sí, para las mujeres no, pero sobre todo se ve que es un lugar donde la ESI incomoda mucho, y cerrar con esta idea, una ESI que no incomoda no sirve. O sea, y en este es un poco el mensaje que queríamos dejar. No nos quedemos cómodos en nuestro lugar adulto, decir, bueno, pero yo ya la puse en el PEI, la puse en mi lineamiento. Se nota que lo que están haciendo está incomodando, o sea, que está moviendo algo, y en ese sentido alentarles, porque si están generando incomodidad se ve que van por el buen camino, y ojalá se sigan fortaleciendo también los espacios, como decía Emilio, como los centros de estudiantes que dan una voz organizada a los estudiantes y a las estudiantes de sus espacios. Sí, por mi parte también, bueno, agradecerle a Julia, agradecerle a Mayo por esta posibilidad de conocer las vivencias de docentes de Entre Ríos. La verdad que me voy como muy reconfortada, me gustó mucho poder escucharles, aunque sea virtualmente. Y también, como dice Marti, comparto esta idea de que se ve que lo que están haciendo incomoda, que por eso se generan, digamos, todas estas cuestiones, quizás estos comentarios negativos por parte, no sé, de otros colegas o por parte de las jerarquías. Así que también de acá les mandamos como mucha fuerza y nada, unos remos así gigantes para que la sigan remando con fuerza y nada, muchos éxitos les deseamos. Muchas gracias. Y ya vamos cerrando. Si querés, Agustina, que levantaste la mano, comentarnos algo. Yo voy a detener la grabación, así ya vamos.